Capítulo 63. Una propuesta peligrosa. Punto de vista de Bruce Wayne. Admito que no esperaba que tu padre intentara algo como apoderarse de mi cuerpo. Estaba mintiendo, esperaba algo así de él, aunque el hecho de que me convirtiera a la fuerza en su sirviente o en una supuesta sombra fue una sorpresa. Pero no entiendo por qué tú me estás diciendo esto. ¿De repente te vino un destello de conciencia o tal vez empezaste a creer en el concepto del karma? Bromeé. Talia al Ghul era tan peligrosa como su padre, de hecho, en algunas áreas, era incluso más peligrosa. Podía hacer cualquier cosa para conseguir lo que quería y era una experta extrema en manipulación, incluso manipuló al Batman original hasta cierto punto. Había heredado sus habilidades de manipulación y liderazgo de su padre, pero al combinarlas con sus encantos femeninos, podía usarlas mucho mejor que el anciano de siglos de antigüedad. No odio lo que hago. Estoy muy orgullosa de lo que soy capaz de hacer y de las habilidades que poseo, pero mis habilidades no son lo más importante en mi vida actual, mi familia lo es, mi hermana lo es. Y por lo que he visto hasta ahora, parece que mi hermana está encaprichada contigo, cree que está enamorada. Ella no parece recordar que nosotros, los demonios, no podemos amar. Por eso somos lo que somos, hacemos lo que hacemos. Pero, una cosa que sí sé es que si mi padre, la cabeza del demonio, intenta esclavizarte o apoderarse de tu cuerpo, definitivamente intentará salvarte, algo que arruinará la vida de Nisa. Porque mi padre no es conocido por ser indulgente, incluso si es con sus propias hijas. No quiero ver a mi hermana ardiendo en una hoguera por traición. Talia completó mientras me miraba fríamente a la cara, recalcando el punto de que lo que sea que me estaba diciendo era solo para ayudar a su hermana y no para ayudarme a mí. Ya veo. Supongo que quieres que huya de aquí con la esperanza de que Nisa no tenga que hacer algo estúpido para salvarme y, a cambio, salvarla de la posible ira de tu padre. Me alegro de que estemos en la misma página, se encogió de hombros. No sé si estaba mintiendo o no, ya que lamentablemente nunca aprendí ninguna técnica para detectar mentiras, pero a juzgar por su lenguaje corporal, sus palabras probablemente parecían genuinas. Así que decidí creerle por ahora, aunque fácilmente podría haber fingido sus emociones y lenguaje corporal con sus años de entrenamiento. Pero aún así, debería intentar aprender algunas de esas habilidades útiles, como abrir cerraduras y detectar mentiras, o incluso tejer. Podrían resultarme muy útiles en el futuro, ya que aumentarían mi versatilidad. ¿Quién sabe cuándo tendrás que tejer un hermoso suéter para un señor alienígena para salvar el día? Parece un buen plan, pero lamentablemente no está bien concebido y tiene muchas posibilidades de fracasar. Verás, tu padre no es solo un señor de la guerra local, es un asesino con una vida extremadamente larga que dirige una organización secreta internacional, una organización que se extiende por todo el mundo a través de la cual puede encontrarme donde quiera que vaya cuando quiera. Así que me encontrará sin importar lo lejos que huya de aquí. Ahora, sé que hay una gran posibilidad de que ya hayas pensado en eso, pero que simplemente no te importara y quisieras que huyera de todos modos sin llevarme a tu hermana para que pudiera seguir viviendo su vida normal aquí. Pero, seamos realistas, incluso si no la llevo conmigo, probablemente entre en depresión e incluso podría suicidarse o tal vez incluso rebelarse contra tu padre. ¿Quién sabe? Faroleé descaradamente. Yo sabía que a Nisa le gustaba, pero no lo suficiente como para suicidarse por mí, y también estoy bastante seguro de que no sería tan estúpida como para rebelarse contra su padre. Podría estar triste por mi partida, pero no se volvería loca. No, lo más probable es que intentara encontrarme ella misma unos años después y me matara debido a algún malentendido de la trama de un cómic, pensando que la abandoné y la dejé valerse por sí misma o algo por el estilo. Diablos, tal vez incluso su hermana o su padre podrían ser los que la instigaran contra mí. No quería que nada de esa estúpida trama sucediera aquí. ¿Estás tratando de chantajearme? Talia frunció el ceño mientras fruncía el ceño. ¿Qué? Por supuesto que no, ¿por quién me tomas? Solo te estoy hablando de diferentes posibilidades. Me preocupo por tu hermana tanto como tú y mientras esté con ella, nunca dejaré que le pase nada, pero ¿qué pasa si no estoy con ella? Quiero decir, afrontémoslo. Tu padre está cada día más desquiciado. Había oído hablar de cómo empezó toda esta liga de asesinos. Para mantener el equilibrio, para asegurarse de que el mundo no se volviera tan tóxico que se destruyera a sí mismo, pero ¿puedes decirme honestamente que sigue siendo el mismo de antes, que no ha cambiado? Pregunté, haciendo una expresión inocente ante la cual Talia pareció volverse más insegura de sí misma. ¿Cómo lo sabes?
Thalía parecía confundida y molesta por lo que estaba insinuando, aunque una parte de su expresión también insinuaba levemente que tenía miedo de lo que pudiera deparar el futuro. He oído los rumores. ¿Cómo ha sobrevivido durante todos estos años y cómo ha cambiado? Quién sabe, quizá un par de años más tarde, tú y tu hermana lo veáis hundirse aún más en el hoyo que él mismo ha cavado. Quizá esté tan decepcionado por tu actuación en la siguiente misión que decida deshacerse de ti de forma permanente o hacer que le des un heredero digno obligándote a copular con una desconocida. Seamos realistas, nunca habrá un final feliz para ninguno de vosotros, ni para ti ni para Nisa, susurré como el diablo intentando influir en un hombre piadoso. Aunque antes no estaba seguro, ahora sí lo estaba. Thalía era inmensamente vulnerable por alguna razón, probablemente porque había perdido la fe en su padre después de su reciente travesura con Nisa y conmigo. Estaba preocupada por su hermana, tal vez incluso por su padre. Y esta era potencialmente una oportunidad para mí, una oportunidad de conseguir lo que necesitaba. No quería hacerle daño a ella ni a su hermana, pero su padre necesitaba estar fuera de escena para que yo pudiera seguir adelante con mis planes. Y si podía aprovecharme del amante de Thalía por su hermana para lograrlo, lo haría. Sé que esto me convertiría en una escoria, pero era mejor que dejar que la trama se desarrollara y obligara a todos aquí a vivir una vida triste llena de odio. Thalía permaneció en silencio durante un tiempo, con sus ojos fijos en el vacío, como si estuviera contemplando algo profundo. ¿Sigues ahí?, pregunté. ¿Y cómo crees que podríamos tener un final feliz?, preguntó ella, con la voz apenas audible por su garganta reseca. Eso sería duro. Es un camino lleno de todo tipo de dificultades duras, pero la respuesta sigue siendo sencilla, dije lentamente, como un anciano sabio que da un consejo. Hazte cargo de la Liga de Asesinos. Derrota a Ra's al Ghul, toma el puesto de tu padre, haz tuya la Liga y demuéstrale que eres mejor de lo que él podría ser jamás. Demuéstrale que ya tiene un heredero digno de heredar su nombre, dije mientras me acercaba a ella. En ese momento estaba caminando sobre una cuerda floja. Tendría que elegir mis próximas palabras con mucho cuidado o todo esto podría derrumbarse y todos mis planes se arruinarían. Tu padre ha soportado la carga de ser el guardián del equilibrio del mundo durante demasiado tiempo. Ha trabajado demasiado duro. Ha perdido demasiado y, lentamente, debido a eso ha cambiado, se ha corrompido en otra cosa, ya no hay más de tu padre en él, ahora solo queda Ra's al Ghul. Así que dale a tu padre el descanso que se merece. Libéralo de su deber, de esta maldición de vida, y sé tú mismo. Ese sería el final feliz para todos nosotros, te lo prometo, susurré con una pequeña sonrisa mientras veía que los ojos de Thalía se agrandaban ligeramente al darse cuenta de la gravedad de mis palabras. Aunque Thalía fingía no entender, sabía de alguna manera que yo estaba mintiendo para que se opusiera a su padre, para obligarla a cambiar de bando, pero aún así decidió no huir ni declararme traidora. Se limitó a mirarme con expresión impotente. Sus ojos fríos, a pesar de tener un toque de enrojecimiento y lágrimas en ellos, brillaban con resolución. Conocía esos ojos. Los había visto una vez en mí durante el juicio de Joe-Chill. Hablaban a las claras del amor, la ira, el odio y el miedo que se escondían en ellos, pero lo que más gritaban era determinación, no determinación de hacer lo que era correcto o lo que ella quería, sino de hacer lo que había que hacer. Mi hermana no necesita saber esto ahora, es demasiado débil, seré yo quien acabe con mi padre cuando llegue el momento. Ella debería odiarme y despreciarme si quiere, pero no a sí misma por haberle quitado la vida a su propia familia, susurró Thalía con resolución. Ella piensa demasiado bien del amor que su hermana pequeña siente por su padre. Pero aún así, toda esta situación extrañamente le parece familiar de alguna manera. La hermana mayor que es una ninja lista para derramar la sangre de la familia mientras carga con toda la carga y el odio para proteger a la más joven, pensé mientras comenzaba a reflexionar sobre la forma más eficiente de desmantelar la Liga de Asesinos ladrillo por ladrillo. Pero aún así, tengo que decir que el destino obra de maneras misteriosas. Actualmente estoy saliendo con mi hermana menor, pero la hermana mayor, que se supone que es una de las mejores manipuladoras, se preparó para traicionar y matar a su padre por mí justo después de conocerme una vez. Me pregunto si poseo en secreto los talentos de Joan Lieber dentro de mí o tal vez en realidad tengo algún tipo de halo de protagonista donde puedo convencer a la gente de cosas con mi jutsu de hablar. Bueno, sea lo que sea, estoy feliz de no tener que hacer todo esto solo. Tomar el control de una organización de asesinos no es un trabajo fácil después de todo. Capítulo 64. Peones en un juego Mortal 7 de Wayne Entertainment y Media, Ciudad Gótica.
2005. Punto de vista omnisciente. Señorita Vale, no creo que se dé cuenta de lo increíble que es esta oportunidad de negocio. La oferta que tenemos de la empresa Glorious Godfrey Broadcasting System puede hacernos ganar unos 80.000 millones de dólares de una sola vez. Imagínese lo contento que estaría el señor Wayne si recibiera 80.000 millones de dólares por un negocio de noticias que montó con apenas 2.000 millones de dólares hace unos años. Esta podría ser una de las mayores y más rentables salidas de la industria de los medios de comunicación estadounidenses, dijo un hombre gordo y sudoroso que lucía una cabeza calva mientras se frotaba nerviosamente las manos. Señor Morgan, puede que sea la miembro más joven de esta empresa e incluso de esta industria, pero será uno de los mayores errores de su vida si piensa, aunque sea por un segundo, que no sé lo que está tratando de hacer aquí. ¿Cree que no he oído hablar de sus reuniones de negocios secretas con los representantes de GGBS? Déjeme adivinar, le ofrecieron una tajada bastante considerable si el trato se concreta, ¿no? Vicky Vale hizo una expresión de disgusto mientras miraba fríamente al hombre que le triplicaba la edad. No, quiero decir, solo quiero lo mejor para Wayne Entertainment y Media. Quiero decir que la división de noticias y revistas es solo una pequeña parte de la empresa. Venderla por una suma tan elevada puede ayudar a centrar nuestra, señor Morgan, tal vez se esté olvidando de que esta empresa se creó no solo como un medio para ganar dinero, sino también para apoyar estratégicamente la marca Wayne y ayudar a entregar noticias genuinas e imparciales a las masas. Además, creo que está pasando por alto que a Bruce no le gusta vender sus empresas ni dejar a sus empleados a merced de otros. Por lo tanto, debería pensar menos en vender la empresa y más en mejorarla y, si no puede, siempre será bienvenido a irse, dijo Vicky con severidad mientras se refería deliberadamente a Bruce por su nombre de pila para resaltar el hecho de que ella era mucho más cercana al dueño de la empresa que él y ocupaba un puesto mucho más alto. Jajaja, por supuesto, señorita Vale. Supongo que ya me he vuelto demasiado viejo para siquiera sugerir esto. Es por eso que las caras nuevas como la suya son tan apreciadas por la empresa. De todos modos, gracias por complacer a este anciano y darle algo de su valioso tiempo. Jajaja, tal vez debería irme ahora antes de tomar más decisiones tan estúpidas hoy. El anciano gordo casi salió corriendo de la habitación mientras sudaba. La sola mención de ser despedido de la empresa lo había asustado demasiado incluso como para seguir tratando de convencer a su jefe más joven de que aceptara el trato. La señorita Vicky Vale, o como muchos la habían empezado a llamar en secreto, la Vale de la Muerte, era una de las personas más exitosas en la división de entretenimiento de Wayne Solutions. Era una genio del periodismo que, tras completar su licenciatura en medios de comunicación y comunicaciones a la temprana edad de 17 años, se unió a la misma empresa de la que formaba parte su padre y rápidamente ascendió de rango. Actualmente, no solo es una de las personas más jóvenes, sino también una de las más influyentes de la filial de Wayne, y, sorprendentemente para mucha gente, no fue porque fuera la hija del actual editor en jefe de la división de noticias. A pesar de que se unió como una simple escritora de contenido de noticias y reportera, sus artículos innovadores sobre estafas, escándalos y la corrupción oculta en Gotham, así como sus ideas audaces, su voz intrépida y su mirada única sobre diferentes temas la llevaron rápidamente a la cima, donde ahora era la miembro más joven de la junta directiva de Wayne Entertainment y Media y, de hecho, estaba en camino de convertirse en la cara pública de la división de noticias de Wayne Entertainment. Por supuesto, su éxito se puede atribuir principalmente a tres cosas, además de su enorme talento natural en el periodismo. Una de ellas fue el apoyo continuo que había estado recibiendo de Cortana para realizar investigaciones para sus artículos de noticias mediante el uso de datos de Internet, así como algunos de los drones furtivos de Bruce. Por supuesto, algunas de las partes agraviadas sobre las que había publicado artículos habían intentado vengarse de diversas formas, pero la venganza no es fácil de lograr cuando la persona a la que se intenta dañar es una artista marcial entrenada que ha practicado artes marciales místicas desde su infancia y ocupa un alto puesto administrativo al mando de un gigante de los medios en ascenso, mientras está protegida por docenas de drones de combate de última generación desde las sombras en todo momento. La segunda fue su temprana entrada en el negocio de las noticias online. Tras darse cuenta del enorme potencial de influencia que podría tener algún día Internet en la industria de las noticias, desarrolló rápidamente varias publicaciones en medios electrónicos para proporcionar noticias e información sobre diversas categorías de forma gratuita, como Insider, Medium e incluso el agregador de noticias online Flipboard.
Sus esfuerzos, junto con los algoritmos proporcionados por Cortana en los que se basaban las plataformas de noticias, dieron como resultado que Wine News dominara el mundo de las noticias online globales, que, aunque en ese momento no era tan grande, seguía creciendo a un ritmo enorme cada año. Pero la tercera y mayor razón detrás de su rápido y enorme éxito fue la recién creada cadena de noticias nacional y el periódico Daily Bugle, y su homólogo europeo Daily Herald, así como la revista Now, todos los cuales fueron nombrados por el propio Bruce antes de que se fuera de su viaje. Habían llevado rápidamente la división de noticias de Wine Entertainment Media a un nivel nacional donde podían competir fácilmente con empresas como Daily Planet en igualdad de condiciones. Vaya, ese fue el cuarto intento de comprar una de nuestras empresas, sobornando a un empleado de alto rango. Estoy empezando a cansarme de tener que arruinar las carreras de tantos idiotas después de que creen que pueden salirse con la suya traicionando a Wine Solutions. Suspiro, realmente te extraño, Bruce, el mundo de los medios no es tan soleado y florido como parece desde afuera. Desearía que estuvieras aquí para ayudarme con todo esto, como siempre lo has hecho. Sueno como un parásito inútil por alguna razón, incluso para mí misma. Suspiró mientras miraba los diversos recortes de los periódicos frente a ella con diferentes titulares para cada uno de ellos. Huérfano multimillonario desaparecido desde hace más de 3 años. ¿Dónde está Bruce Wayne? El senador de Kansas recientemente nombrado muestra su firme apoyo al nuevo contrato de defensa gubernamental de Wine Solutions. Dice que la desaparición del multimillonario Bruce Wayne es una bendición para el mundo. El adolescente multimillonario de Gotham está huyendo de unas deudas que se acumulan y de una empresa en decadencia. Siga leyendo para saberlo en detalle. La familia Wayne, el gran misterio de Gotham. El joven heredero de la fortuna Wayne se ha unido a sus padres en la tierra del sueño eterno. Visto a un multimillonario en la India. ¿Está el príncipe de Gotham atravesando un despertar espiritual? 6 miembros de la junta directiva de Wayne Enterprises mueren en un misterioso tiroteo entre bandas. La compañía está de rodillas en su peor semana en la bolsa de valores de Gotham. ¿El imperio Wayne finalmente está muriendo? Bruce Wayne sigue siendo multimillonario después de haber perdido más de 40.000 millones de dólares en la bolsa en un solo día. ¿Por qué la fortuna de los Wayne nunca desaparecerá? Un estudio de caso exhaustivo. Se estima que Wine Solutions, el nuevo diamante en bruto tras la última adquisición de Gotham Merchant Bank, es la empresa privada más grande de Estados Unidos en la actualidad, pero Bruce Wayne, su único propietario, aún no aparece en escena. Incluso cuando no estás aquí, sigues siendo el centro de atención de la ciudad. Supongo que la gente no ignora a los apuestos genios multimillonarios incluso cuando están desaparecidos y se presume que están muertos, ¿no? Tal vez debería llamar a Kitty, obligar a Cortana a que revele tu ubicación y luego arrastrarte de vuelta a casa. Jaja, apuesto a que sería divertido. Vicky se rió para sí misma mientras miraba uno de los recortes de periódico que tenía una imagen poco clara del rostro de Bruce tomada desde lejos mientras parecía estar caminando por una montaña. Pero, una vez más, confiaste en mí y me diste un trabajo que hacer y, aunque a veces es extremadamente frustrante y agotador, todavía amo mi trabajo actual, especialmente el nuevo programa de noticias que he estado haciendo en el Daily Bugle como presentador durante el horario de máxima audiencia. De alguna manera, revelar la verdadera cara del mundo y a quienes lo dirigen como realmente son a los espectadores es realmente emocionante para mí y, sinceramente, tampoco odio la fama. Después de todo, da una gran descarga de poder. Entonces, creo que te daré algo más de tiempo para entrenar mientras consolido nuestra influencia. Y, para cuando regreses, me aseguraré de que la ciudad te ame y te respete tanto que los ciudadanos besarán la tierra que pisas, dijo Vicky con una amplia sonrisa en los labios mientras miraba por la ventana desde su oficina. Gotham ha ido creciendo cada día más y más. De hecho, su ritmo de crecimiento en términos de éxito financiero podría incluso compararse con el de Nueva York y Gotham Solutions fue quien no solo lo causó indirectamente, sino que también fue el mayor beneficiario de esto. La mayoría de la gente no sabía esto, pero por la forma en que progresaban las cosas, si Wine Solutions y Wine Enterprises alguna vez se fusionaran, entonces en unos pocos años Bruce Wayne podría poseer la mayoría de la economía de Gotham, ya sea directa o indirectamente, y verdaderamente se convertiría en el único príncipe de Gotham. Sala de entrenamiento de la Liga de Asesinos, Nanda Parbat. Punto de vista omnisciente, 7 segundos, eso es un nuevo récord, Bruce. Parece que has dominado otra habilidad. Te dije que una pequeña vuelta al mundo sería muy útil, ¿no?
dijo Ubu con una sonrisa que mostraba todos sus dientes medio podridos mientras miraba el cronómetro en sus manos. Sí, supongo que sí. Nunca pensé que podría mejorar tanto mis habilidades actuales con solo una perspectiva más fresca sobre ellas. Siempre pensé que podría saberlo todo con solo leer libros o aprender de un solo experto. Supongo que estaba equivocado, no hay fin para el aprendizaje y no existe tal cosa como la perfección, admitió Bruce en voz alta mientras se crujía las extremidades después de escapar con éxito de una camisa de fuerza mientras estaba colgado boca abajo sin tener ningún tipo de llave o herramienta con él. Sí, incluso la cabeza del demonio sigue aprendiendo todo tipo de cosas nuevas a pesar de haber vivido durante cientos de años. Pero, esto finalmente concluye tu entrenamiento en todas las artes físicas y mentales. Has dominado casi todo lo que podríamos enseñar en estos campos. Creo que finalmente estás listo. Dijo el gran y leal siervo asesino con voz orgullosa. ¿Eh? ¿Para qué? No me digas que finalmente me entrenarás en hechicería y artes oscuras como prometiste hace tantos años. Incluso después de tantos años, todo lo que pude aprender sobre magia de ustedes, y mi pequeño viaje por el mundo, fue un poco de alquimia y feng shui. La magia es el único campo en el que siento que no tengo defensa alguna, murmuró Bruce con tristeza, dando la impresión de que estaba tratando de obtener algo de compasión de Ubu. No, no las artes místicas. No ahora, al menos. En realidad estaba hablando de tu graduación. Se ha retrasado bastante debido a tu sed de conocimiento y habilidades. Pero Ra's al Ghul ha decidido que finalmente es el momento de que te conviertas verdaderamente en uno de nosotros. Tal vez puedas continuar aprendiendo las artes místicas que tenemos después de eso, dijo Ubu mientras le lanzaba un cebo. Ya veo. Supongo que finalmente llegó el momento. Bueno, fue una buena carrera. Entonces, ¿cuándo será mi ceremonia de graduación y tengo que hacer algo especial para ella? Preguntó Bruce mientras miraba a Ubu sin comprender. Habrá una pequeña prueba, una prueba de carácter y lealtad, por así decirlo. Es diferente para cada persona, ya que depende de la personalidad de cada uno y está diseñada por el propio Ra's al Ghul. Si la superas, serás oficialmente considerado parte de la Liga de Asesinos y, en tu caso, tal vez incluso su líder. Sin embargo, si fallas, la pena será la muerte, explicó Ubu. Ya veo. Es de esperarse. Después de todo, esta es una organización de asesinos, no una universidad de investigadores. De todos modos, como nuestro entrenamiento ya terminó, tendrás que disculparme ahora. Tengo otro lugar donde estar, la hija del jefe demonio, ¿verdad? O debería decir, hijas. Ubu comentó despreocupadamente sin cambiar mucho su expresión. ¿Qué dijiste? Preguntó Bruce. Había hecho todo lo posible por ocultar su relación con Nyssa y su asociación con Talia durante todos estos años, y tenía la creencia de que también había tenido mucho éxito en eso. Esta montaña es la fortaleza de la cabeza del mismísimo demonio y aquí lo ve todo, incluso las cosas que no quiere ver. Si pensabas que podías seguir tirándote a sus hijas sin que él lo supiera, entonces eras la persona más delirante del mundo. Solo pudiste hacer lo que hiciste porque Ra's al Ghul te lo permitió. Es así de simple. Ahora, ve y disfruta de tu juventud hasta que te dure, Bruce. La vida es algo muy voluble, nunca sabes cuándo termina después de todo. Ubu rió entre dientes mientras miraba tranquilamente a Bruce a los ojos. Bueno, eso es una gran señal de alerta, hijo de puta. Capítulo 65. Lealtad y traición. Punto de vista de Bruce Wayne. ¿Estás segura de que Nyssa no será un problema? Le pregunté a Talia una última vez mientras vestía la ropa tradicional de la Liga de Asesinos que se suponía que debía usar para mi ceremonia de graduación. Estábamos en mi habitación, que era uno de los pocos lugares en los que podíamos hablar sin tener que preocuparnos por ser espiados, ya que había revisado minuciosamente la habitación en busca de micrófonos ocultos e instalado un par de anuladores de voz portátiles que básicamente hicieron que esta habitación fuera completamente insonorizada. No, definitivamente no lo está. La envié en una misión a nuestra base árabe, Etalteban, diciendo que la necesitaban allí con urgencia. En realidad, no quería ir y perderse la ceremonia, ya que no tenía la menor idea de lo que realmente sucedería allí esta noche, pero de alguna manera la convencí. No regresará la próxima semana. Entonces, para cuando regrese, todo debería haber terminado. Talia habló un poco nerviosa. Oye, no te preocupes. Te prometo que no te dejaré morir hoy. Pase lo que pase, podrás reencontrarte con tu hermana, confía en mí. Sonreí mientras la agarraba por los hombros y los apretaba ligeramente para darle la confianza que tanto necesitaba.
Aunque tanto Thalía como Nisa odiaban a su padre, también le tenían un miedo terrible y, sin embargo, tenían un impulso interno de necesitar constantemente su aprobación por todos sus logros. Esto, por supuesto, era intencional. Ra's al Ghul era un hombre inteligente, astuto y despiadado, cualidades que pueden hacer que alguien sea muy peligroso cuando se agrupan. Había entrenado cuidadosamente a sus hijas desde que nacieron y las había condicionado psicológicamente para que sintieran esos sentimientos por él en un intento de hacerlas igualmente despiadadas y, sin embargo, leales a él y a la Liga, sin importar nada. Personalmente, he estado intentando aplicar mis propios trucos psicológicos para intentar romper el control mental que su padre tenía sobre ellos durante las últimas semanas. Incluso he tenido cierto éxito con Nisa debido a lo mucho que ella ya desconfiaba y odiaba a su padre después de la misión de todas las castas. Incluso le he insinuado mi propia incompatibilidad con su padre, algo que ella aceptó bastante bien. Quería contarle el plan sobre, bueno, traicionar y asesinar a su padre el día del ritual, ya que no quería que malinterpretara nada después de descubrirlo por sí misma o por alguien más. Además, podría sernos bastante útil si la incluían en el plan e incluso había comenzado a decírselo lentamente, pero desafortunadamente, no fui lo suficientemente rápido. Así que no tuvimos más opción que enviarla en una misión para mantenerla alejada y a salvo de todo lo que iba a suceder esta noche. Aún así, solo he tenido un éxito parcial con Thalía. Las lecciones tóxicas de su padre estaban tan arraigadas en ella que a veces incluso la alejaban de su propia hermana pequeña, a quien tanto amaba. Parecía que Ra's había logrado, en cierta medida, hacerle creer que el único propósito de toda su vida era servir a la Liga. Para ella, vivir una vida normal equivalía a un suicidio mental. A través de mis esfuerzos, que apenas tuvieron éxito, solo pude cambiar parcialmente su forma de pensar sobre algunas de las actividades ilegales de la Liga y el proceso terrorista para lograr su objetivo. Su necesidad de buscar constantemente la aprobación y demostrar su valía a su padre también había disminuido, pero a cambio, parecía inflexible en demostrarme que era útil y capaz por alguna razón, aunque nunca cuestioné sus capacidades sabiendo que posiblemente era una de las mejores asesinas del mundo, probablemente al nivel de Black Widow de Marvel, solo que más despiadada. Diablos, incluso su físico fue mejorado al grado de un pseudo super soldado, muy parecido a su hermana. Jaja, solo concéntrate en salvar tu propia vida, señor Playboy. Créeme, puedo sobrevivir por mi cuenta, no intentes hacer el papel de caballero blanco. No se adapta del todo a tu personaje. Se rió levemente mientras acortaba la distancia entre nosotros y comenzaba a enderezar mi disfraz de ninja o como se le llama tradicionalmente, Shinobi Shozoku. No puedes culparme por cuidar de una bella dama como tú, dije coqueteando amistosamente, lo que me valió una mirada de desaprobación de su parte. Este pequeño juego de coqueteo se estaba convirtiendo lentamente en una norma entre nosotros, incluso en presencia de Nisa, y era algo que nos ayudaba a estrechar lazos y evitar situaciones incómodas a pesar de que los dos estábamos planeando un golpe de estado contra el señor de la guerra de su padre. No puedes jugar a este juego con alguien que ya lo domina, Bruce. Además, tienes mucha suerte de ser el novio de mi hermana, de lo contrario, te habrías metido en serios problemas. Resopló mientras terminaba de arreglarme la ropa y se retiró mientras rozaba deliberadamente con sus manos mi entrepierna y mi muslo. Si ella pensaba que este nivel de seducción era suficiente para destrozarme, entonces se merece algo más. En mi última vida yo era el poseedor del récord de noviembre sin nueces, pensé con seguridad. Además, me he ocupado de los expertos de nivel medio y alto de la liga. La mayoría de ellos no estarán en la base cuando comience el ritual. Por supuesto, ninguno de ellos sabe lo que realmente va a pasar esta noche. Les di a todos varias misiones de emergencia para justificar su ausencia en la base hoy. Por supuesto, el ataque repentino de Oldcaste a algunos de nuestros puestos de avanzada en toda Asia fue de gran ayuda. En lo que a todos respecta, incluso la muerte de mi padre será solo el resultado de un asesinato debido a una guerra fría contra otra organización, algo realmente desafortunado. Ella sonrió astutamente mientras me miraba con ojos que buscaban elogios. Bien, hiciste bien tu parte, Thalía. Ahora, déjame todo lo demás a mí. Yo me encargaré del resto, declaré con confianza. Eso espero. Porque si mi padre no muere esta noche, ambos moriremos, dijo siniestramente, con el miedo evidente en sus ojos entrenados por un segundo antes de salir silenciosamente de la habitación sin decir una sola palabra más.
Yo también la seguí después de esperar un par de minutos para asegurarme de que nadie sospechara de nosotros, aunque la mayoría de la gente aquí no le diría nada a nadie incluso si nos vieran juntos, ya que Talia ocupaba una de las posiciones más altas en la liga e incluso yo era bastante respetado como uno de los mejores asesinos de la organización. Además, la verdad es que no tuvieron las agallas para acercarse y decirle a Ra's al Ghul que su hija podría estar teniendo un romance con alguien o tramando algo a sus espaldas a menos que tuvieran pruebas contundentes. Hoy hacía un frío excepcional y parecía que en cualquier momento podría formarse una tormenta de hielo. Las densas nubes que atravesaban la montaña y la densa niebla hacían imposible que yo pudiera ver nada más allá de unos pocos metros frente a mí. Parece que se acerca el invierno, murmuré cuando finalmente llegué a la sala de entrenamiento principal en la montaña. Había estado entrenando en este lugar durante un par de años, pero nunca había tenido la oportunidad de explorar por completo el monasterio dojo. Incluso los pocos drones que había enviado a hacer reconocimiento un par de veces siempre habían terminado fallando por alguna razón. Sospeché que se debía a algún tipo de protección mágica. ¿Estás lista, Cortana?, murmuré en voz baja. Siempre, señor, respondió con seguridad desde el brazalete de plata de aspecto común que llevaba en mis manos. Bien, porque es hora del espectáculo, dije en voz alta mientras entraba al monasterio con confianza. 2 guardias enmascarados apostados en la puerta me dejaron entrar sin hacerme ninguna pregunta ni cambiar ningún aspecto de sus expresiones. Todo el dojo lucía muy diferente a como lucía normalmente durante mis días de entrenamiento. En lugar de equipo de entrenamiento, ahora había diferentes pergaminos de aspecto extraño que adornaban las paredes del salón. Incluso había un altar artificialmente elevado en el medio del salón mientras asesinos enmascarados lo rodeaban. Ubu con su atuendo de combate y Ra's al Ghul con su tradicional capa verde también estaban allí, de pie, con rostros de madera e inexpresivos, mirándome fijamente sin siquiera parpadear un segundo. Talia también había tomado su lugar al lado de Ubu mientras miraba fijamente hacia adelante con expresión pétrea. Ra's al Ghul tenía extrañamente un pequeño cuenco en su mano izquierda, del que goteaban lentamente restos de un líquido verde. También había un pequeño rastro de ese mismo líquido en sus labios que se lamió con la lengua. Docenas de velas iluminaban todo el lugar, dándole un ambiente aún más inquietante y siniestro. Ah, veo que finalmente lo lograste, Bruce. Bienvenido a tu prueba final. Perdóname por no decorar más este lugar, pero nos faltaban manos. Parece que estamos en medio de una guerra. Es curioso cómo la gente piensa que puede ganar contra el cambio en sí mismo. Ra's al Ghul fue quien rompió el silencio al entregarle el cuenco a uno de los asesinos, quien hizo una reverencia y se lo llevó. Estoy agradecido de estar aquí y muy emocionado de ser parte de una de las principales fuerzas que han gobernado el mundo hasta ahora, dije con una sonrisa brillante, sin dejar que nadie dudara de que estaba descubriendo en secreto la mejor manera de matarlo. Bien, supongo que entonces estamos en la misma página. Entonces, finalmente podremos comenzar el juicio, dijo mientras mostraba una sonrisa amable en su rostro y asintió con la cabeza a Ubu, quien rápidamente fue a un rincón de la habitación y trajo a un humano inconsciente encadenado vestido con prendas de color caqui cerca del altar de sacrificios. No pude ver la cara de la persona porque toda la cabeza estaba envuelta con una máscara de tela. Recuerdo esto de la película. Me va a pedir que ejecute a un ladrón o algo así. Me pregunto si debería hacer eso y darle una falsa sensación de victoria y seguridad antes de continuar con el plan o si debería matarlo antes de eso. Bueno, depende de que sea culpable la persona, supongo, pensé mientras no prestaba mucha atención al individuo atado y simplemente continuaba mirando a Ra's al Ghul. Esta persona es culpable de un crimen terrible, uno de los crímenes más terribles que alguien podría cometer jamás. Tu trabajo es ejecutar a esta persona y asegurarte de que se haga justicia. Hazlo y serás parte de la liga. Tú y yo juntos cambiaremos el mundo mientras lo purgamos de su inmundicia. Provocaremos un nuevo amanecer para la humanidad y mantendremos el equilibrio para asegurarnos de que los podridos de la sociedad obtengan lo que merecen, declaró Ra's al Ghul con orgullo mientras Ubu mantenía la cabeza agachada en señal de respeto y Talia me miraba directamente a los ojos, esperando mi señal. Antes de ejecutarlo, ¿puedo al menos saber de qué es culpable?, pregunté mientras recogía la espada que me ofrecía uno de los asesinos. Traicionar la propia sangre, dijo con frialdad sin siquiera mirar la figura. ¿No es eso un castigo demasiado duro para? Traté de suplicar en su nombre.
No, ella traicionó a las mismas personas que una vez la cuidaron, a la misma familia que la crió, y por esta traición, el único castigo es la muerte. Ese es el juicio verdadero e imparcial de la liga. Además, es una ella, no un él, concluyó mientras Ubu levantaba lentamente el trozo de tela que cubría la cabeza de la persona atada. ¿Qué? ¿Qué diablos está pasando aquí, padre? ¿Por qué está ella aquí?, gritó Talia enojada mientras intentaba correr hacia su padre con rabia, pero fue atrapada de inmediato por una docena de asesinos cerca de ella. El anciano ni siquiera pestañeó. ¿Qué significa esto, Ras al Ghul?, pregunté con voz tranquila, aunque cualquiera que viera mi rostro en ese momento sabría que no estaba nada tranquilo. Sentía una combinación de emociones encontradas, siendo la sorpresa y la ira las dos más importantes. Te lo dije, Bruce, mi juicio es imparcial y verdadero para todos, incluso si es para mi propia hija menor, dijo Ras al Ghul mientras sus ojos miraban el rostro apenas consciente de Nisa que yacía en el suelo. Capítulo 66. Se revela el golpe y enfrentamiento monstruoso. Punto de vista de Bruce Wayne. ¿De verdad creíste que podrías ser más astuto que yo, Bruce? Yo, el hombre que ha estado dirigiendo toda esta organización durante los últimos 500 años. Yo, que no solo había iniciado la Liga de Asesinos, sino que incluso la había desarrollado hasta convertirla en la organización mundial que es hoy. Jajaja, puede que seas un chico inteligente, pero parece que aún eres muy inexperto. Te has sobreestimado demasiado, se burló Ras al Ghul mientras me miraba con una sonrisa lastimera, desafiándome a demostrarle que estaba equivocado. Y en cuanto a ti, mi dulce Talia, me demostraste que realmente eres mi hija, ambiciosa y astuta, tal como a mí me gusta. Te habías estado preparando los últimos años para este día, ¿no es así? Preparándote para tomar el control de la liga en el momento en que tengas la oportunidad. Le has estado mintiendo a Bruce e incluso a ti misma cuando dijiste que querías hacer esto por tu hermana. Pero la verdad es que solo querías hacer esto por poder, solo querías ser la nueva líder de la liga. Jajaja, podrías haber sido mi heredera perfecta, lástima que no seas mi hijo, dijo Ras al Ghul con una mueca de desprecio. ¿Cómo?, pregunté sin ningún cambio en mi expresión. ¿Cómo qué? ¿Cómo sabías lo que estábamos planeando?, pregunté. Sabía que Talia no era la que había filtrado la información del golpe si me basaba en sus palabras y en la expresión de sorpresa y enojo que tenía en su rostro, pero aún necesitaba asegurarme de que no me hubiera traicionado de ninguna manera. Si lo hubiera hecho, entonces Ras no sería la única persona que desaparecería de la faz del planeta esta noche. Veo que tú también compartes mi disgusto por la traición, Bruce. Pero no te preocupes, mi hija solo me ha traicionado esta noche, por ahora, aunque estoy seguro de que tu turno también habría llegado pronto si yo muriera tan fácilmente. Ella tiene la sangre de un Ghul después de todo. Ras sonrió mientras miraba a su hija con ojos complejos llenos de orgullo y desprecio. Ese es un orgullo de padre equivocado y mal entendido, pensé, aunque un poco aliviado por no haber perdido mi apuesta al depositar mi confianza en ella. En cuanto a cómo lo supe, era bastante obvio para alguien como yo que ha estado reprimiendo rebeliones durante siglos. He tenido una buena cantidad de estudiantes que intentaron apoderarse de la liga después de pensar que ya no tenían nada que aprender de mí. Por supuesto, todos eran idiotas por pensar que realmente les había enseñado todo lo que sabía. Y, en cuanto a ti, supe que no eras un niño normal el primer momento en que te vi. Tus habilidades de actuación eran realmente geniales, ya que incluso yo estuve confundido durante la mayor parte de 2 años sobre tu verdadera personalidad y el alcance de tus capacidades físicas, pero incluso los actores más perfectos cometen errores. Me llevó mucho tiempo darme cuenta de quién era Bruce Wayne en realidad y unir los puntos. Pero, aún así, lo logré y descubrí por qué estabas realmente aquí. Tú, Bruce Wayne, como muchas personas antes que tú, eres una personita hambrienta de poder, codiciosa y egoísta que no quiere nada más que acumular más y más poder en nombre de la seguridad y la justicia, solo para que tú mismo puedas sentirte seguro en este pequeño mundo nuestro. Para que tengas un propósito, un significado para tu existencia. Pero, lo peor es que ni siquiera te das cuenta de eso, ¿verdad? Ras al Ghul me miró directamente a los ojos, su mirada inmóvil como si estuviera tratando de hipnotizarme. ¿Estás segura de que no estás imprimiendo tu propia personalidad en mí? Quiero decir, esas palabras suenan muy parecidas a ti, dije con cara seria. Honestamente, estaba tratando de ganar algo de tiempo porque quería que Nisa despertara antes de que estallara la pelea, ya que una batalla significaría que no podría proteger su trasero inconsciente de las amenazas. ¿Imprimir mi personalidad?
Es curioso que menciones eso, ya que mis planes para esta noche realmente son algo así, por supuesto, eso es si fallas. Entonces, ¿qué has decidido, Bruce Wayne? ¿Matarás a Nyssa? La sacrificarás por tus objetivos y te convertirás en un verdadero miembro de la Liga, el próximo líder de la Liga como mi heredero, o renunciarás a la mejor oportunidad que tienes de tomar el control de la Liga por ti mismo solo por una pequeña cosa inútil llamada amor. Ra's al Ghul no pudo evitar reírse mientras pronunciaba la última palabra, dejando en claro su desconfianza en el concepto. ¿De qué estás hablando, padre? No puedes dejar que Nyssa muera. Ella no hizo nada, ni siquiera la incluimos en nuestros planes. Ella es inocente, por favor te lo ruego padre, déjala ir. La reemplazaré si quieres. Puedo tomar su lugar. Bruce, por favor no la mates. Ella confió en ti. No traiciones su confianza. Haré lo que quieras, pero no la dejes morir, por favor. Talia suplicó con lágrimas constantes fluyendo de sus ojos mientras hacía todo lo posible por luchar contra las garras de su captor, pero desafortunadamente, la fuerza de una docena de ninjas entrenados era mayor que incluso sus capacidades físicas mejoradas. La verdad es que me duele mucho que pienses que podría matarla, Talia. Sé cómo cuidar lo que es mío. Además, como tú mismo dijiste, Ra's, soy bastante egoísta, el sacrificio no es lo mío. Eso es para los héroes y yo definitivamente no soy un héroe, perdí el derecho a llamarme así hace mucho tiempo, dije mientras notaba que Nyssa se movía ligeramente, sus ojos temblaban. Estaba despertando lentamente de su sueño inducido. Pero puedes llamarme de otra manera, puedes llamarme, venganza. Saqué unos 6 kunai negros y se los arrojé a 3 ninjas que estaban más cerca de Nyssa mientras lanzaba los otros 3 a los ninjas que sostenían a Talia, matando instantáneamente a mis 6 objetivos. Veo que ya has tomado tu decisión. Es una verdadera lástima, suspiró Ra's al Ghul, sin siquiera reconocer la muerte de 3 de sus ninjas. ¡Qué lástima! Rápidamente le lancé un kunai a Ra's con la velocidad del rayo, apuntando directamente a su garganta. Estaba seguro de que, como solo era un mejorado, no lograría esquivar el proyectil que había lanzado con casi toda mi super fuerza, pero sorprendentemente, en lugar de esquivarlo, simplemente atrapó el kunai con sus dedos desnudos, mostrando una expresión de aburrimiento en su rostro, lo que hizo que toda la hazaña pareciera nada extraordinario. Te lo dije, no te enseñé todo, dijo con una cara inexpresiva mientras hacía girar juguetonamente el kunai entre sus dedos y me lo arrojó, que pude atrapar fácilmente con mi mano izquierda. Eso nos hace 2, respondí mientras se lo arrojaba a uno de los ninjas que corría hacia Talia para sujetarlo, ya que ella se había liberado casi por completo al dominar a los ninjas restantes. Cuídalos, Ubu. Tengo que prepararme para el verdadero ritual, ordenó con confianza Ra's al Ghul mientras caminaba en silencio hacia una de las partes prohibidas de la estructura, desapareciendo en la oscuridad. No te escaparás tan fácilmente, gritó Talia mientras arrojaba un par de cuchillos voladores a su padre con la intención de matarlo, pero todos fueron bloqueados fácilmente por el esbirro gigante que estaba en su camino. Ustedes 2 no debieron traicionarlo, Talia, porque ahora tengo que hacerles algo a ambos que nunca quise. Así que no me culpen por esto, dijo Ubu mientras sacaba un pequeño y extraño instrumento cilíndrico de su túnica con una aguja en la parte superior. Talia, ve y libera a tu hermana y tal vez intenta reducir la población ninja con tu hermana. Yo me encargaré del oso humanoide, dije mientras me crujía el cuello, esquivando a uno de los ninjas que intentaba sigilosamente ir a matarlo mientras yo le rompía el cuello de un solo puñetazo. Talia, que también estaba ocupada matando a un par de ninjas, me miró y asintió con una expresión complicada. Por la expresión de su rostro, parecía que estaba pensando algo que no debería estar pensando, pero no pude determinar exactamente qué. Sin embargo, no estaba preocupado. Incluso si ella decidiera huir o traicionarme ahora, actualmente estaba en una etapa en la que no importaría porque tenía mis propios planes y uno de mis planes de respaldo ya estaba en camino hacia aquí. Te lo dije, Bruce, nunca hagas de Ra's al Ghul tu enemigo, pero seguiste adelante y lo hiciste. Y pensar que apenas estaba empezando a agradarme. Ahora, tendré que romperte todos los huesos del cuerpo para complacer al amo. Suspiro, podrías haber evitado todo esto y habernos facilitado las cosas a todos simplemente no conspirando contra el señor. En ese caso, solo tendrías que matar a un don nadie o a un ladrón para pasar la prueba y habrías sido un miembro leal de la organización. Ubu suspiró, su voz casi sonaba triste. Entonces, Ubu, puedes hacerte a un lado. No te guardo rencor. Solo tengo enemistad con la cabeza del demonio. Así que, si te rindes, te dejaré vivir, te lo prometo.
Además, si no lo recuerdas, el propio Ra's al Ghul acaba de decir que soy mucho más fuerte que un humano normal. Así que, si luchabas por ganar contra mí cuando yo estaba conteniendo gran parte de mi verdadero poder físico, ¿por qué crees que vas a tener una oportunidad ahora? Me debo a ti. Realmente no quería matar al hombre. A pesar de ser un guardaespaldas leal de Ra's al Ghul, nunca lo había visto hacer nada que fuera moralmente ambiguo. Siempre estaba concentrado en su trabajo de proteger a Ra's al Ghul. En cierto modo, era la versión de Merky de Ra's al Ghul. No puedo derrotarte, ¿eh? Bueno, supongo que eso habría sido normalmente cierto, pero desafortunadamente, no lo es. Inserta al instante la aguja que tenía en la mano en el costado de su propio cuello mientras se escuchaba un pequeño sonido de una válvula de presión que se liberaba. Si vas a hacer trampa, yo también lo haré. En ese momento, Ubu comenzó a experimentar un cambio repentino en su cuerpo, tanto por fuera como por dentro. Su piel se oscureció hasta adquirir un color gris pálido, sus ojos se enrojecieron y sus venas, especialmente las cercanas a su cuello, se hincharon, todo mientras el sonido de los crujidos de sus huesos al moverse resonaba en el aire. ¿Qué te hiciste? Pregunté disgustado al ver cómo su cuerpo se iba deformando poco a poco hasta volverse aún más voluminoso que antes. El maestro estaba ejecutando un pequeño proyecto en nuestra base árabe para competir con las drogas sobrehumanas que los japoneses y los estadounidenses estaban desarrollando, particularmente drogas como Mirakuru, una droga para aumentar nuestras habilidades físicas a niveles sobrehumanos. Jadeo todavía está en desarrollo y ni siquiera es P perfecta, pero es suficiente P para aplastar a pequeños bichos traidores como Tetu. Ja. Así que, felicitaciones a ti Bruce Wayne, serás la primera víctima de Venom. Ubu completó con una voz monstruosa mientras su transición también terminaba, lo que lo convirtió en un gigante humano de casi 8 pies de altura con músculos voluminosos que harían que cualquier hombre adulto se sintiera como un bebé pequeño frente a él. Vaya, Dios, te ves horrible. Supongo que esperar a que terminara tu discurso y tu lenta transformación valió la pena, ¿no? Si te hubiera matado en el momento en que te inyectaste ese suero, no habría podido ver tu magnífica y fea cara, así que me alegro mucho de no haberlo hecho. Supongo que es por eso que los personajes principales siempre les dan a los malos el tiempo necesario para completar sus transformaciones definitivas. Es porque tienen genuina curiosidad por ver el resultado final. Dios, eres un pedazo de mierda feo. Pareces el bebé pervertido de un elefante deforme y un hipopótamo con sobrepeso si hubieran tenido un trío con una morsa zombificada. No pude evitar comentar. Y no mentía, al menos. El Ubu actual podría ser nominado como una de las maravillas del mundo si alguna vez se otorgara un premio basado en lo feo que puede ser uno. Capítulo 67. Ecos del arrepentimiento, punto de vista de Bruce Wayne. Toma esto. Gritó Ubu mientras me lanzaba otra enorme roca para aplastarme, pero la esquivé sin esfuerzo. Se había vuelto mucho más fuerte que antes, pero su inteligencia, por otro lado, también parecía haber disminuido mucho, lo que le obligó a recurrir a formas de ataque más brutales y salvajes que al combate marcial real, lo que fue una completa decepción para el guerrero que hay en mí. Además, no importaba lo grande y fuerte que fuera ahora, eso no cambiaba el hecho de que yo era más rápido y veloz que él, con un nivel de fuerza no menos magnífico que el de Ubu, que estaba potenciado por el superesteroide Venom. No te muevas, gritó mientras aumentaba la velocidad con la que me lanzaba objetos, pero aún así no logró golpearme ni una sola vez. Esto lo enfureció aún más, lo que limitó aún más su inteligencia, haciendo que esta broma de pelea fuera mucho menos entretenida y más decepcionante para mí de lo que inicialmente pensé que sería. Deja de huir, cobarde, y lucha contra mí. He sacrificado mi humanidad, pero me he convertido en algo mucho más grande. Gritó mientras arrojaba a un asesino que estaba demasiado cerca de él en un intento de golpearme, pero desafortunadamente para él y el ninja, tuve éxito en esquivar sin esfuerzo el proyectil viviente, lo que resultó en que el desafortunado asesino se estrellara contra una de las paredes, debido a la gran fuerza con la que fue arrojado. Ahora que finalmente soy el monstruo que siempre estuve destinado a ser, no solo puedo derrotarte, sino incluso servir al amo con la efectividad que siempre me faltó. Finalmente puedo cumplir mi propósito. Rugió de alegría mientras su cuerpo mutaba y se volvía más voluminoso mientras rompía un enorme pilar de la estructura y me lo arrojaba. Pero esta vez, en lugar de esquivarlo, respiré profundamente y simplemente golpeé el trozo de cemento que se acercaba con una cantidad significativa de mi fuerza, rompiéndolo instantáneamente en pedazos. Sacrificar tu humanidad y convertirte en un monstruo por un poco más de poder.
Incluso si eres un monstruo por un propósito noble como proteger a alguien, aún así no cambia el hecho de que eres un monstruo, una criatura fuerte con una voluntad débil. Entonces, sigues siendo débil, Ubu. De hecho, eres incluso más débil que antes. Finalmente abrí la boca mientras hablaba seriamente, mientras lo miraba directamente a los ojos. En cuanto a la razón por la que no estoy luchando contigo, es porque no lucho contra criaturas débiles de mente y voluntad como tú. Esperaba luchar contra el verdadero Ubu con sus increíbles habilidades y experiencia. Esperaba tener una verdadera batalla contigo, pero elegiste el camino cobarde y te convertiste en un monstruo repugnante, olvidando tus propias lecciones de estar siempre en control de tu propio cuerpo. Me decepcionaste, Ubu, y yo no lucho contra las decepciones. Puedo sentirlo. De todos modos, te estás muriendo debido al compuesto esteroide incompleto defectuoso que tomaste, tu cuerpo quema rápidamente tu propio ki y fuerza vital para seguir adelante. Entonces, ¿por qué debería tener algo que ver con tu muerte? Morir decepcionado en una muerte cobarde con una sobredosis de drogas, eso es lo que mereces por traicionar mis expectativas y esperanzas, dije mientras simplemente esquivaba el siguiente gran proyectil que vino hacia mí. No, lucha conmigo. Gritó como un verdadero monstruo maníaco mientras saltaba de nuevo hacia donde yo había caído y comenzó a golpearme en rápida sucesión. Cada uno de sus golpes era lo suficientemente poderoso como para convertir rocas en polvo. Podía esquivar algunos de ellos incluso si estaban a quemarropa, pero una gran parte de sus golpes impactaban con éxito en mi cara y en la parte superior del cuerpo. Lucha conmigo. Gritó de nuevo con una mirada enloquecida pero desesperada en su rostro. Casi todos los signos de inteligencia habían desaparecido de sus ojos, lo que lo hacía parecer una bestia salvaje y poco inteligente alimentada únicamente por una rabia inducida por drogas. No, dije con calma mientras detenía ambos puños y los sostenía con fuerza, sin dejarlo moverse lo más mínimo mientras luchaba desesperadamente por golpearme. Gruñido rugió sin pensar mientras me daba un cabezazo, pero no era nada que no pudiera soportar. A pesar de ser un monstruo enorme y descomunal, su monstruosa fuerza física aún no superaba los límites de la mía. La versión monstruosa de Ubu siguió luchando en un intento desesperado por golpearme y tal vez incluso inconscientemente intentó sacarme un susto para obligarme a contraatacar, pero no lo hice. Estaba decidido a no hacerlo. Fue una estupidez, pero fue simplemente mi venganza personal y, sobre todo, fue una forma de no sentirme culpable por haber matado a una de las pocas personas que me agradaban. Para mí, aunque fuera por un breve instante, Ubu se había convertido en un amigo que sabía con certeza que algún día me traicionaría y no dudaría ni un solo momento en sacrificar mi vida por su amo, pero aún así seguía siendo un amigo. Y como no había peligro real por parte de Ubu, al menos no por parte de esta versión de Ubu que ya ni siquiera tenía la capacidad mental para usar ki o cualquier arte marcial místico, no tenía ninguna razón para matarlo y darle la satisfacción de morir en una batalla gloriosa como un verdadero guerrero. No, él eligió ser un monstruo y favoreció la fuerza ciega en lugar de la habilidad, por lo que no había forma de que pudiera morir como un guerrero humano. Comencé a manipular mi propio ki y a enviarlo a su cuerpo, tratando de limpiar la droga de su sistema. Todavía no era un maestro en esto, pero debido a la ausencia de cualquier obstrucción real dentro de su cuerpo, todavía lo estaba logrando. Poco a poco, después de unos minutos de lucha, Ubu se fue volviendo cada vez más dócil, ya que la fuerza parecía escapar rápidamente de sus músculos y su cuerpo comenzó a liberar un vapor suave y cálido mientras se hacía cada vez más pequeño, perdiendo rápidamente su monstruoso tamaño. Parecía que los efectos del esteroide dañino finalmente estaban terminando. Pero, por desgracia, Ubu no parecía en absoluto capaz de recuperar nunca sus capacidades mentales normales. Había dejado de moverse y se limitaba a mirar hacia adelante con la mirada perdida. Había tomado su decisión y, como resultado, la versión inicial no probada del veneno lo había convertido para siempre en un monstruo, tanto en cuerpo como en mente. Ya no era un humano y nunca lo sería. Puede que no haya peleado contigo para darte la satisfacción de morir en una batalla gloriosa, pero al menos puedo darte misericordia y garantizarte una muerte pacífica. Recogí un pequeño kunai del suelo y lentamente lo clavé directamente en su cuello, cortando la mitad de su garganta y terminando con la poca vida que le quedaba. Me hubiera gustado usar un Hellblade en él para darle una muerte más pura, pero desafortunadamente, el par de espadas solo se puede usar en amenazas verdaderamente malvadas o de origen sobrenatural y estaba seguro de que Ubu no era ni lo uno ni lo otro. Definitivamente era una mala persona, pero no era verdaderamente malvado.
Era solo un estúpido seguidor ciego y leal de alguien que lo era. Cuando la figura de casi 2 metros de altura exhaló su último suspiro, noté algo extraño. Había un rastro de algunas gotas de lágrimas cerca de sus ojos vacíos, como si quisiera llorar pero no pudiera. No parecían lágrimas de ira o tristeza, sino más bien lágrimas de arrepentimiento. ¿Un monstruo nunca llora, eh? Murmuré para mí en voz baja, soltando un profundo y pesado suspiro mientras vislumbraba a Talia y a la ahora algo recuperada Nisa peleando con unas pocas docenas de asesinos por su cuenta fuera del monasterio, incluso luciendo como si estuvieran ganando. Algunos asesinos incluso parecían haberse unido a su equipo y estaban luchando contra los demás en nombre de las 2 hermanas. Pero sabía que no podrían ganar. Cada vez más asesinos seguirían viniendo desde el pueblo de abajo a medida que recibieran la noticia de nuestra pequeña rebelión. En las próximas horas, incluso los que habían sido enviados en una misión regresarían y, una vez que los experimentados regresaran, nuestras posibilidades de ganar serían prácticamente nulas. Entonces, necesito encontrar y deshacerme de Ras al Ghul lo antes posible, preferiblemente dentro de la próxima hora antes de que esos asesinos experimentados se den cuenta de lo que está sucediendo y regresen. En cuanto a los que ya estaban en camino para llegar aquí desde el pueblo de abajo, bueno, Cortana, ¿están aquí? Pregunté mientras me frotaba un pequeño moretón en la cara, resultado de los repetidos golpes del monstruo Wu. El moretón casi se había curado por completo y estaba a punto de desaparecer por completo, pero me recordó que todavía era humana y podía sentir dolor y pena, a diferencia de los monstruos. Étate menos 15 minutos. Había una tormenta de nieve, por lo que se retrasaron. Además, se detectaron fuerzas armadas hostiles adicionales. ¿Permiso para comenzar el proyecto, Firefly? La voz de Cortana se escuchó desde mi brazalete. Casi sonaba un poco triste, tal vez sentía lástima por Uru, o tal vez la sentía por mí. Hazlo. Tienes plena autoridad para usarlos como quieras. Mantener con vida a las 2 hermanas es tu objetivo principal. Solo trata de no destruirlas a todas. Construir incluso un solo prototipo de eBay hizo mella en mis bolsillos por más de $10 millones, respondí mientras me dirigía hacia la dirección en la que Ras huyó antes. No prometo nada, respondió Cortana. Punto de vista omnisciente, un extraño cilindro negro mate guardado en un escritorio en la habitación de Bruce en la ciudad oculta de Nanda Parbat de repente comenzó a emitir un pitido como si se estuviera activando de alguna manera. Después de unos cuantos pitidos, la superficie del cilindro comenzó a convertirse en decenas de pequeños insectoides que parecían exactamente luciérnagas brillantes mientras comenzaban a volar por su cuenta con un ligero silbido a través de una ventana ligeramente abierta hacia la dirección de la batalla en curso. Actualmente solo tenían 2 objetivos en su programa: observar y eliminar. Capítulo 68. La danza de las luciérnagas. Punto de vista omnisciente. Nisa, nos están rodeando lentamente. Si esto continúa, no podremos luchar por mucho más tiempo. Tal vez sea hora de que nos retiremos. Algunos han elegido luchar por nosotros, así que aún podemos lograrlo si les pedimos que nos cubran. Talia comenzó con esperanza mientras luchaba contra 3 asesinos diferentes a la vez, sin estar en desventaja ni un poco. No. Bruce sigue ahí dentro luchando, no podemos abandonarlo, al menos yo no lo haré. Sin embargo, eres libre de irte cuando quieras, hermana. Después de todo, dudo que confíes en mí lo suficiente como para quedarte. Tal vez solo sea una carga para ti. Nisa caraspeó mientras le cortaba la garganta a un asesino que había intentado patearla en la cara. ¿Aún estás enojada conmigo? No te lo dije porque pensé que sería más fácil para ti no saber que tu propia hermana y novio estaban conspirando para matar a tu padre y apoderarse de toda su riqueza y bienes. Pero sí, seguro, definitivamente te incluiré la próxima vez que planeemos algo como esto. Simplemente deja de hacerme sentir miserable con esa indiferencia tuya, hermanita. Dijo Talia mientras luchaba por repeler los ataques de 5 asesinos que la habían atacado juntos. Aunque las 2 hermanas habían tenido bastante éxito al evadir y contrarrestar a todos los asesinos que intentaban matarlas, las cosas no parecían mejorar para ellas en absoluto. En cambio, las fuerzas atacantes las rechazaban constantemente a medida que más y más ninjas con el cerebro lavado se unían a la marea en su contra. Cuidado, gritó Talia mientras corría rápidamente hacia su hermana pequeña y atacaba al asesino que estaba a punto de apuñalarla por la espalda con una enorme daga de caza. Mantén los ojos abiertos. Hay demasiados, dijo con preocupación mientras su mente comenzaba a funcionar a toda velocidad sobre cómo escapar con su hermana viva de lo que básicamente era una batalla perdida.
Después de planear esta misma rebelión con Bruce durante los últimos años, Talia había comenzado a considerarlo un amigo, alguien que era bastante similar a ella, un alma gemela cuyas ambiciones llegaban al cielo como las de ella. Normalmente, él tenía los rasgos perfectos que ella deseaba en una pareja para ella, pero desafortunadamente, él ya estaba comprometido, y eso también con su propia hermana, así que, aunque a ella le gustaba bromear y coquetear con él regularmente, tratando de hacerlo sonrojar, todavía se mantenía dentro de sus propios límites definidos. Pero todo esto no cambiaba el hecho de que se amaba a sí misma y a su propia hermana mucho más que a un chico que había conocido hace unos años, alguien que podría haber estado usando a ambas hermanas para apoderarse del imperio de las sombras de su padre. Es por eso que Talia siempre había planeado aprovechar cualquier oportunidad que tuviera y convertirse en la próxima líder de la Liga de Asesinos después de la derrota de su padre antes de que Bruce pudiera intentarlo, pero desafortunadamente, como todas las cosas en el mundo, sus planes habían salido completamente mal. Justo cuando Talia estaba sopesando sus opciones y considerando noquear a Nisa para llevarla a la fuerza a un lugar seguro, un fuerte golpecito en el hombro por parte de su hermana pequeña finalmente la sacó de sus pensamientos. Tenemos nuevos invitados subiendo desde el lado este de la montaña. Espera, ¿esos asesinos son de Caín, no? Nisa sonaba sorprendida con un dejo de preocupación audible en su voz. ¿Qué demonios están haciendo las fuerzas de Caín aquí? ¿Padre los llamó para pedir refuerzos después de darse cuenta de nuestro plan? Mierda, incluso escapar va a ser mucho más difícil de lo que pensaba. Vamos Nisa, no tenemos mucho tiempo. Tenemos que irnos, ahora. Talia exclamó con preocupación mientras intentaba arrastrar a su hermana lejos del campo de batalla mientras mataba a cualquiera que bloqueara su camino. No, déjame. No me iré. Déjame luchar, argumentó Nisa como una niña pequeña mientras usaba toda su fuerza para luchar contra la atracción de su hermana. Estaba decidida a luchar hasta su último aliento. No iba a ser como su padre, no quería terminar como él. Sabía que Bruce había confiado en ella para que lo respaldara y se iba a asegurar de no perder esa confianza. ZZZ antes de que Talia pudiera responder, un extraño y débil ruido de repente comenzó a resonar en toda la cima de la montaña, mientras casi todos los que luchaban se detuvieron por una fracción de segundo después de escuchar la voz con sorpresa. No era exactamente un sonido fuerte, sino más bien una combinación de muchos sonidos suaves que lo hacían casi insoportablemente molesto para cualquiera que estuviera cerca. Era como si docenas de abejas zumbaran constantemente cerca de los oídos. ¿Qué es ese sonido? Un ninja al azar susurró en voz alta mientras miraba a su alrededor en busca de algo sospechoso, pero no pudo encontrar nada particularmente sospechoso excepto una gran cantidad de luciérnagas volando alrededor. ¿Luciérnagas? A esta altura, Nisa se preguntó con curiosidad al ver que la mayoría de las luciérnagas convergían hacia los asesinos que luchaban contra ellas, así como hacia los ninjas que se dirigían hacia ellos mientras evitaban a las dos hermanas y a sus nuevos aliados. Casi todos los presentes estaban confundidos. La mayoría incluso había dejado de luchar. No podían entender de dónde habían salido tantas luciérnagas a la vez. Toda la zona parecía haber recibido un brillo extra en la oscuridad de la noche gracias al enjambre de luciérnagas que volaban juntas. Era una escena extrañamente hermosa. Sin embargo, antes de que alguien pudiera apreciar su belleza por mucho tiempo, un ninja que estaba examinando una luciérnaga sentada en su brazo de repente gritó a todo pulmón. Espera, no son luciérnagas. Son, auge, 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 auge. Múltiples explosiones comenzaron a resonar por todo el bosque a medida que cada luciérnaga explotaba en una función espectacular, como granadas dando lugar a explosiones controladas capaces de acabar con seres vivos enteros. Agáchate. Gritó Talia mientras obligaba a Nisa a agacharse en un intento de protegerla de las explosiones, pero ni siquiera una mota de llama o grasa de las explosiones las tocó ni sintieron mucho calor considerable en su piel. Era como si todas las explosiones a su alrededor estuvieran coordinadas perfectamente para eliminar la mayor cantidad de enemigos a su alrededor sin dañarlas ni a ellas ni a sus nuevos aliados. Fue nada menos que un milagro. Incluso el grupo más nuevo de asesinos de la liga que acababa de llegar al campo de batalla fue eliminado así como así sin siquiera darse cuenta de cómo murieron.
Muchos de los ninjas del nuevo escuadrón todavía estaban escalando la montaña y estaban bastante lejos del lugar del bombardeo, pero las rápidas y repetidas explosiones múltiples habían causado una reacción en cadena que había creado una avalancha, una tan peligrosa que no solo había acabado con casi todos los escaladores, pero incluso destruyó una gran parte de la ciudad oculta debajo. Toda la terrible experiencia había sucedido tan rápido que la mayoría de las personas que aún estaban con vida ni siquiera eran capaces de comprender exactamente lo que había sucedido y todavía estaban tambaleándose por el absoluto shock que eso supuso. Tostos, ¿qué diablos acaba de pasar? Thalía jadeó en pánico y emoción mientras tosía por el humo. No podía creer lo que veía. Casi todos sus enemigos estaban muertos solo por esa única ronda de explosión y, sin embargo, estaban intactos, lo que básicamente significaba que alguien los había ayudado a sobrevivir. Pero la pregunta era, ¿quién? Algo en el camino Algo en el camino, sí de repente, una canción lenta y melodiosa comenzó a sonar en la distancia mientras la fuente del sonido comenzaba a moverse gradualmente hacia ellos. Algo en el camino Algo en el camino, sí El volumen de la canción siguió aumentando hasta que la fuente de donde provenía finalmente se hizo visible para las personas que aún estaban vivas y de pie. Era un solo dron de aspecto de alta tecnología que parecía volar en cámara lenta mientras escaneaba todo lo que sucedía en la escena a su alrededor. Objetivo asignado cumplido. El proyecto Firefly fue designado como un éxito. Datos registrados. Gracias a todos por su participación. Una amable voz femenina resonó desde el único dron que sobrevoló el lugar bombardeado como si fuera su dueño. ¿Esto está sucediendo realmente o estoy soñando? Thalía cuestionó su propia cordura mientras intentaba darle sentido a lo que estaba viendo. Ya tenía mucho que hacer, pero las luciérnagas que explotaban y los drones inteligentes que hablaban parecían agotar su paciencia. Creo que es nuestro respaldo, de Bruce. Siempre me contaba sobre su fascinación por los drones y otras cosas tecnológicas. Entonces, quizás esto sea suyo. Quiero decir que tiene el dinero para todo esto. Nisa intentó darle sentido a su situación con una explicación esperanzadora. Protocolo Liga de la Noche de la Masacre completado al 70%. Todas las unidades de drones de combate elegidas llegan a la ubicación en ETA 1 minuto. El dron pronunció mientras cambiaba lentamente al modo ofensivo mientras armas ocultas comenzaban a emerger de su cuerpo. Este es un mensaje para todos los miembros de la Liga. La sede de la Liga de Asesinos en Nanda Parbat ya ha sido tomada y ha sido colocada temporalmente bajo la administración de Nisa y Thalía Ghul. Se les solicita que cooperen amablemente con nosotros y se rindan al verdadero heredero de la cabeza del demonio o estén preparados para morir de la muerte más horrible que jamás hayan pensado posible. Anunció mientras ignoraba a las dos hermanas Ghul mientras innumerables droides de aspecto similar comenzaban a aparecer a su lado y tomaban sus posiciones al lado del original. Sí, definitivamente es nuestro respaldo, confirmó Nisa mientras se preguntaba qué tan inteligente y rico era su novio para tener un ejército entero de drones asesinos en su arsenal y qué tan paralelamente estúpido era al depositar su confianza en su hermana mayor. Oye señorita Drone, como mi hermana y yo estamos temporalmente de cambio, ¿eso significa que puedo? Thalía comenzó a hablar con su mirada dirigida a los drones. Bruce me ha hecho responsable de manejar todo el proceso de rendición, así como todas las decisiones fundamentales mientras él esté ausente. Sin embargo, si se necesita tomar alguna decisión importante que requiera un toque humano o si ustedes dos tienen alguna solicitud en particular, entonces pueden dar su consejo, señorita Thalía. La salvaje respuesta de Cortana hizo callar a Thalía de inmediato y casi le hizo temblar los ojos. Sí, definitivamente es de Bruce, murmuró Thalía con una expresión amarga en su rostro. Punto de vista de Bruce Wayne. Me siento como si alguien me estuviera maldiciendo por alguna razón. Me pregunto por qué, lo que sea. Estoy seguro de que a la gente guapa la maldicen mucho por su buena apariencia, pensé mientras sentía que mi narcisismo interior despertaba ante mis propios pensamientos. De todos modos, ahora un tema más serio, he visto dos pequeños pozos de Lázaro diferentes hasta ahora mientras bajaba las escaleras del monasterio y ambos son los charcos de agua sucia más viles y repugnantes que he visto en mi vida. Parece agua sucia y radiactiva verde, por el amor de Dios. Entonces, la pregunta del milenio es cómo diablos se las arregla Ra's al Ghul para bañarse en estos pozos de Lázaro sin vomitar sus tripas. Capítulo 69. Ecos del demonio. Punto de vista de Bruce Wayne. ¿En serio? ¿Cuánto mide este túnel? Ya he pasado por 3 fosas de Lázaro en miniatura.
¿Guardó aquí todas las fosas de Lázaro que encontró en su vida? Me pregunté en voz alta mientras caminaba tranquilamente por el oscuro túnel y descendía a las profundidades de la enorme cámara subterránea del monasterio. Maldita sea, debería haber traído mi herramienta de murciélago. No solo hubiera sido extremadamente útil, sino que usar su función de hoja de plasma y simular que es un sable de luz rojo en la oscuridad hubiera sido bastante genial. Estoy seguro de que si lo hago bien, incluso Ra's al Ghul sentiría escalofríos literales después de verme emerger de la oscuridad con un sable de luz rojo, siempre que aún no haya visto la película. Bueno, supongo que la próxima vez clan un sonido metálico agudo comenzó a resonar de repente desde la oscuridad, como un metal golpeando contra otro metal, pintando la atmósfera inquietante aún más siniestra. Entonces, parece que me estabas esperando. ¿Te sorprende que haya venido solo sin Ubu? Pregunté mientras veía la silueta de Ra's al Ghul de pie tranquilamente en la oscuridad con un par de extrañas espadas curvas en sus manos. No, sabía que Ubu no sería capaz de derrotarte. Si fuera tan bueno, lo habría nombrado mi sucesor, no a ti. Solo fue lo suficientemente bueno para retrasarte un poco y servir como una pequeña prueba para prepararte para lo que está por venir ahora, pero ni siquiera eso logró hacer, supongo. Supongo que era más inútil de lo que pensaba, dijo sin mucho cambio en su expresión, por lo demás impasible mientras me miraba aparentemente ileso. Bueno, sí, adivina qué. No soy tan fácil de golpear, ni siquiera por mi potencial suegro, bromeé mientras miraba sutilmente a nuestro alrededor. Estaba oscuro, pero con mi vista mejorada, podía ver fácilmente a través de la oscuridad. Toda la cámara subterránea era una cueva artificial con símbolos y figuras espeluznantes pintadas por todas las paredes. La cabeza del demonio en persona estaba de pie frente al pozo de Lázaro más grande que había visto hasta ahora, uno que era casi la mitad del tamaño de una piscina olímpica. Era condenadamente grande. Incluso el techo tenía una forma extraña, como una gran cúpula justo encima del centro del pozo. ¿Te gusta bañarte en productos químicos verdes y frescos, no? Bromeé. Clink, un ruido fuerte y estridente resonó por toda la cueva cuando Ra's al Ghul golpeó sus espadas una contra otra en un ángulo particular, encendiendo inmediatamente la antorcha fija a su lado con las chispas generadas por las afiladas hojas golpeándose entre sí. No, pero lo haré pronto. Después de todo, el próximo baño que me dé allí cambiará nuestras vidas, a las dos. Y en cuanto a mis hijas, nunca me preocupé por ellas. No entienden el bien mayor, no entienden mi verdadero propósito y la responsabilidad que tiene que asumir alguien en mi posición. Así que las cortejes no cambia nada para mí. Sin embargo, eso tampoco cambia nada para ti porque Bruce Wayne no se irá de este lugar hoy, al menos no con vida. Ra's al Ghul sonrió amenazadoramente. Tienes demasiadas aspiraciones, Ra's al Ghul, solo ten cuidado de no ahogarte en ellas. De todos modos, ¿podemos empezar finalmente, si ya terminaste con toda tu teatralidad? Me estoy aburriendo de tener estas conversaciones sinceras con todos cada vez que peleo hoy. Jajaja. ¿No aprendiste, Bruce? La teatralidad es parte del espectáculo. Es parte de la ilusión que un asesino experto proyecta sobre su objetivo. ¿No has oído la frase, si quieres ser el mejor, debes actuar como tal primero? Ra's al Ghul arrojó un montón de kunai en mi dirección incluso antes de terminar sus palabras mientras cargaba contra mí al segundo siguiente como un toro enloquecido. Yo tampoco me molesté en hablar más y simplemente tomé una postura de lucha mientras mis espadas gemelas de fuego cobraban vida en mis manos mientras invocaba mentalmente las All Blades y bloqueaba el ataque de espada dirigido a mí. Clan Espadas Ardientes. Parece que enviarte a esa misión te hizo mucho bien. ¿No deberías agradecerme? Se rió mientras comenzaba a cortarme con su espada, cada uno de sus movimientos calculados y precisos. Parecía que estaba realizando una danza compleja con su espada en lugar de luchar una batalla de vida o muerte. Sus espadas tampoco parecían verse muy afectadas por las All Blades. Tu trabajo de piernas es excelente y también lo son los movimientos de tus muñecas. Bien, podrías ser el mejor estudiante al que he enseñado. No eras el estudiante más aplicado, pero siempre perfeccionaste todas y cada una de las habilidades que te enseñé. Eso fue lo que te diferenció de los demás, tu absoluta determinación por ser el mejor, tu tendencia no solo a dominar todo sino también a mejorarlo. Ra's al Ghul me elogió mientras usaba su extraña fuerza sobrehumana para mantenerse a la ofensiva, incluso poniéndome en aprietos. ¿Pero qué hay de tu sentido del entorno?, preguntó crípticamente. ¿Qué?
Pregunté confundido, pero entendí de inmediato el significado de sus palabras cuando la baldosa del piso que pisé mientras daba un paso atrás se hundió en el suelo y un artilugio oculto en la pared me disparó una pequeña flecha con una velocidad que ni siquiera los ojos podían ver. Si yo fuera un ser humano normal, esa flecha me habría alcanzado, pero como soy un orgulloso super soldado, pude esquivarla fácilmente con un movimiento corporal mínimo. Pero aún así creó un pequeño agujero en mis defensas, algo que un guerrero experimentado como Ra's al Ghul pudo aprovechar al instante. Con un golpe experto de su espada, mientras lucía un brillo verde espeluznante en sus ojos, fue capaz de cortar la piel de mi muslo derecho, creando un corte sangriento. TCHH, susurré con la lengua por el dolor punzante. Era mucho más doloroso de lo que sentía normalmente cuando una cuchilla me perforaba la piel, lo cual era extraño porque era solo una herida superficial. Inmediatamente creé cierta distancia entre él y yo mientras esperaba que la herida sanara. Pero por alguna extraña razón, la herida no se cauterizaba, al menos no a la velocidad sobrehumana que esperaba, como el resto de mis heridas. ¿Estás esperando a que se cure como todas tus otras heridas que siempre se curan mágicamente? Lamento las malas noticias, pero verás, la espada en mi mano no es exactamente una espada común. Al igual que la tuya, estas también son especiales. Se llaman Soulbreaker. No prometen matar inmortales como lo hacen las All Blades que manejas, pero también pueden tener una habilidad sobrenatural peculiar. No solo pueden cortar la carne, sino también dañar el alma misma. Entonces, el inmenso dolor que estás sintiendo ahora no es de tu cuerpo físico, sino de tu propia alma. Dijo Ra's al Ghul con una sonrisa siniestra, su rostro parecido al de Liam Neeson parecía el de un demonio. Mierda, pensé para mis adentros. No tenía miedo de un poco de dolor o incluso del peligro de muerte ya que tenía suficiente confianza en mis propias habilidades, pero una espada que pudiera herir mi alma era peligrosa ya que no sabía cuánto daño podría soportar mi alma. Tengo cientos de métodos para proteger mi cuerpo y mi mente, pero el alma siempre ha sido un tema muy delicado. Hasta ahora, solo había encontrado formas de evadir la posesión fantasmal y demoníaca grabando tatuajes rúnicos en mi piel, pero aún no había encontrado un método lo suficientemente seguro para proteger mi alma de los ataques espirituales directos. Entonces, la mayor amenaza para mí y que siempre me preocupó fue un ataque a mi alma, porque un cuerpo físico podía sanar fácilmente, pero ¿era el alma capaz también de realizar la misma curación? Todavía no tenía una respuesta a esa pregunta. Probablemente requería más investigación sobre el tema, pero eso podría hacerse más tarde. En este momento, tenía que concentrarme en ganar esta batalla mientras recibía el mínimo daño a mi alma de esas espadas suyas. Por lo tanto, apreté más fuerte las All Blades y comencé a hacer circular mi ki por todo mi cuerpo para obtener algo de protección adicional, mientras respiraba profundamente. Quería terminar esto lo más rápido posible, usando mi estilo de respiración oscuridad y pasando a la ofensiva completa en lugar de solo defenderme de sus ataques. Forma 8. Ciclón del olvido. Recité el nombre de la técnica en mi mente mientras comenzaba a correr rápidamente alrededor de Ra's al Ghul en un círculo, con la esperanza de confundirlo y disminuir sus posibilidades de bloquear mi ataque o contraatacar. La luz tenue de la antorcha que no pudo ahuyentar por completo la oscuridad circundante hizo que funcionara aún mejor. Ra's.